el Señor me dijo: quiero que me hable de Apocalipsis. Amén. Le dije: Señor, pero es los martes que estamos enseñando el libro de Apocalipsis. Y me dijo: es necesario que le hable a la iglesia sobre este libro porque estamos en el tiempo del fin. Dígale al que está a su lado: estamos en los últimos tiempos. El reloj profético de Dios se está activando, porque el reloj profético de Dios es Israel. De manera que hoy yo necesito que usted abra su corazón, porque a partir de hoy dejamos todo tipo de programación y vamos a enfocarnos en lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia. Y el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 1. Mantenga su Biblia abierta en este libro tan importante de la Biblia como lo es el libro de Apocalipsis. Pero antes de leer el versículo 1, porque vamos a comenzar a estudiar versículo por versículo, quiero ponerle un fundamento y quiero ponerle un contexto antes de entrar en la interpretación de este libro. El libro de Apocalipsis es un libro sumamente importante, porque en él está la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan. Algunos piensan que es la revelación de Juan. No es la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan cuando se encontraba aislado, desterrado en una isla conocida como la isla de Patmos. Ahora bien, esa palabra Apocalipsis es la palabra griega apokalisos, que significa revelación. Diga: revelación. Y cuando hablamos acerca del estudio exhaustivo de la palabra de Dios y comenzamos a analizar hermenéuticamente la palabra de Dios, hay tres términos que se usan en la hermenéutica para interpretar los textos bíblicos. Ahora, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia que se encarga de estudiar la palabra de Dios e interpretarla. Entonces, en la hermenéutica aparece la palabra inspiración, número 1, número 2, revelación, y número 3, iluminación. Diga conmigo: inspiración, revelación e iluminación. Cuando hablamos de la palabra inspiración, es la palabra teumateutos, que significa exhalar aliento, dar aliento. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. De manera que la inspiración te asegura a ti lo que se dijo tal como se dijo. En la inspiración se registran todo lo que se dijo tal y como se dijo. Es la palabra inspiración, donde el Señor escogió alrededor de 40 hombres para escribir la Biblia, que es la palabra de Dios. De esos 40 hombres, 39 de ellos eran judíos y uno era gentil, que es el caso de Lucas. Pero también está la palabra revelación, apocalipsis. ¿Y qué es la revelación? La revelación es destapar, descubrir el velo, correr el velo. Es dar a conocer un misterio que por muchos años estuvo oculto, estuvo escondido. Es la palabra revelación. Y luego está la palabra iluminación, que básicamente es la palabra griega, la cual significa la palabra fotismo, iluminación. De ahí viene el término fotografía, foto. ¿Te das cuenta? Fotografía, foto, fotismo, del griego. Esa palabra iluminación significa, o quiere decir,
la explicación de la revelación. Es cuando el Señor te trae luz, te enseña el contenido de la revelación. Amén. Entonces es importante que nosotros dominemos estos términos a la hora de interpretar el libro de Apocalipsis, para no sacar el texto fuera de contexto. Por eso los teólogos hablan de 3 principios de aplicación. Está la aplicación histórica, está la aplicación doctrinaria o profética número 2, y está la aplicación personal. Vamos a ver si ustedes están prestando atención, porque no veo a nadie escribiendo. En mi tiempo, cuando alguien estaba enseñando la palabra, yo tomaba notas para aprender, porque nuestra mente es muy fugaz y olvida demasiado rápido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un problema, y es que a la gente no le gusta anotar, no le gusta copiar. Esta generación, de hecho, tiene problemas en muchas materias, porque están tan aferrada la gente a la computadora, y ahora está usándose la IA. Se está tratando de meter la IA al sistema educativo en Estados Unidos, en Europa, para que los muchachos vayan a la escuela y no tengan profesor. Oye, ¿cómo va esto? No van a tener profesor los muchachos en la escuela dentro de poco, sino que van a tener un asistente. Y eso tiene su desventaja, porque no es lo mismo una respuesta automatizada, que un maestro que te esté explicando la palabra. O sea, no es lo mismo que te esté explicando la clase. Entonces, por eso los muchachos de hoy dependen mucho de la tecnología, y finalmente se quedan vacíos, no adquieren el conocimiento ideal. Y eso es lo que está pasando ahora mismo muchas veces en el sistema educativo. No hay educación casi en los muchachos, lo que hay mucha tecnología. El tiempo está cambiando, pero para mal. Cuando yo esté enseñando la palabra, trata de tomar notas, aunque sea en tu celular. Ahí abre tu paquetico de notas y toma notas, porque así que se aprende. Amén. Entonces hay 3 aplicaciones, vuelvo y repito. Número 1 está la aplicación histórica, que consiste en verificar el contexto de esa lectura bíblica, de esos textos bíblicos. Usted busca el contexto histórico para usted no sacar ese texto fuera de contexto. Por ejemplo, ¿quién escribió ese libro? Esa es la aplicación histórica. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién se escribió el libro? ¿En qué año se escribió? En el caso del libro de Apocalipsis, se escribió en el año 95 después de Cristo. ¿Te das cuenta? Y en el caso de Apocalipsis, contextualmente, Apocalipsis es la continuación del libro de los Hechos. Son muy pocos los cristianos que saben eso. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que tiene 28 capítulos. Pero ese libro de los Hechos históricamente quedó inconcluso. Ese libro de los Hechos, por decirlo así, registra los hechos del Espíritu Santo. Registra los hechos de los apóstoles. Pero registra la expansión de la iglesia, tanto en Asia Menor, que era una zona geográfica, y Europa. La iglesia que nació en Jerusalén se expandió. El Espíritu Santo descendió en la iglesia, porque el Señor le dijo a ellos: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 la palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia se expandió en Asia Menor, en Europa, llegó a muchos lugares. El reino de Dios se estableció con poder. Pero antes de que el reino de Dios se estableciera con poder, en Hechos capítulo 1 versículo 6, ahí hay una pregunta que la iglesia ignora muchas veces.
Y la pregunta es la siguiente: Maestro, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta se hace después que Cristo muere y resucita. Después que Cristo resucita, duró 40 días con sus discípulos. Y ya Jesús estaba a punto de ser levantado. Ya Jesús estaba a punto de ascender a los cielos. Y los discípulos se reúnen con Jesús y le hacen esa pregunta a Jesús: ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús entonces le contesta lo siguiente: no toca a vosotros saber las sazones o el tiempo en que estas cosas van a acontecer. No se enfoquen en la restauración del reino por ahora. Más bien, necesito que ustedes sean llenos del poder de Dios y expandan mi reino espiritual. En otras palabras, ahora no habrá restauración de mi reino físico, sino que ahora lo que va a haber es una restauración de mi reino espiritual. De manera que ustedes van a sembrar en los corazones es el reino de Dios, pero no de forma física, sino de forma espiritual. Por lo tanto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esa pregunta quedó en el aire: ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor se reserva la contesta. Y 95 años después, oído con esto, 95 años después, el Señor se aparece con la contesta a esa pregunta. ¿Me están entendiendo? El Señor se aparece con la contesta de esa pregunta y trae la revelación del Apocalipsis y se la revela a Juan. De manera que hay una conexión histórica contextualmente entre Hechos capítulo 1 versículo 6 y Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 22. Porque el libro de Apocalipsis está dividido básicamente en tres partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, ahí habla acerca de las salutaciones y acerca también del mensaje que Dios le dio a la iglesia de todos los tiempos. Porque las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis es una referencia profética. Porque Dios le habla a las iglesias que existieron en el tiempo de Juan, que para nosotros representa el pasado. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor le habla a la iglesia actual, a nosotros como iglesia. Ahí habla de la aplicación personal. Tú eres como lo de Éfeso, tú eres como lo de Esmirna, tú eres como los Tiatira, tú eres como lo de Sardi, o acaso tú eres como lo de la Odisea, o eres como lo de Filadelfia. Hay una aplicación personal de cada una de esas cartas para nosotros hoy. Tú estás frío, estás tibio o está caliente. Si no está ni frío ni caliente, entonces está tibio, y por cuanto eres tibio te vomito de mi boca. Hay una aplicación personal. Y también le habla, las 7 cartas le hablan a las iglesias del futuro inmediato. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia que se va a quedar, estoy poniendo el contexto para que entiendan lo que viene ahora, la iglesia que se va a quedar después del arrebatamiento. Porque hay una iglesia que se va y hay una iglesia que se va a quedar. ¿O usted cree que todo el que me está escuchando en este momento se va con Cristo? Oído con esto: no todo el que está en una iglesia ha nacido de nuevo. Por eso usted dice: pero ven acá, esa persona estaba en la iglesia muy bien, fue a las aguas del bautismo, se bautizó, confesó a Cristo y se bautizó, y luego que se bautiza, entonces en vez de seguir perseverando, se aparta y se va de la iglesia. Esa persona realmente no nació de nuevo.